Ahí ya, viajeras y viajeros de la Tierra Media. Hoy continuamos las crónicas de la historia de Arda con la narración completa de la Tercera Edad del Sol, un periodo que abarca 3021 años en los que tienen lugar acontecimientos como la desaparición del Anillo Único, la fundación del Reino de Rohan y todos los eventos en torno a la historia del Hobbit y el Señor de los Anillos. De igual modo, antes de continuar, recomiendo ver los vídeos anteriores para entender mejor el contexto previo a esta historia. Y ahora sí, hecha la presentación, continuamos con nuestra aventura. Tras la guerra de la Última Alianza, en la que Sauron fue derrotado, Círdan regresó a Lindon, donde continuó siendo el señor de los puertos grises. Elrond volvió a Imladris, Thranduil reinó en el Bosque Verde tras la muerte de su padre, y lo mismo hizo Amroth, el hijo del fallecido rey Amdir, en el reino de Lórien, mientras que Isildur partió hacia Minas Anor, donde permaneció un año, y allí plantó el último retoño del árbol blanco, en memoria de su hermano Anarion. En ese tiempo, además, Isildur instruyó a su sobrino Meneldur para después cederle el gobierno de Gondor. Y también dejó el manuscrito que miles de años después encontraría Gandalf el Gris y en el que escribió lo siguiente: El Gran Anillo pasará ahora a ser una herencia del Reino del Norte, pero los documentos sobre él serán dejados en Gondor, donde también viven los herederos de Elendil, para que el tiempo en el que el recuerdo de estos importantes asuntos pudiera debilitarse. Tras concluir su visita a Minas Anor, Isildur partió hacia el reino de Arnor, donde sucedería a su padre Elendil como rey del Reino del Norte. Sin embargo, Isildur no fue por el camino númenóreano que cruza por los valles de Lisen, sino que atravesó los valles de Anduin, ya que quería visitar primero a su esposa y a Valandil, su cuarto hijo, a quienes había dejado en Imladris. Desafortunadamente, tomar aquel camino fue su perdición, pues Isildur y sus 3 hijos restantes fueron emboscados por los orcos en los campos gladios, cerca del reino de Thranduil, y tan superados se vieron por los enemigos que el rey se vio obligado a ponerse el Anillo Único para huir. No obstante, el anillo mismo lo abandonó cuando cruzaba el río Anduin, y el poder que lo hacía invisible lo abandonó también. De esta manera, los orcos lo vieron y le atravesaron la garganta y el corazón con sus flechas envenenadas, mientras el anillo se perdía en las aguas del río. Así murió la primera víctima de la malicia del anillo sin amo, Isildur, segundo rey de todos los Dúnedain. Uno de los pocos supervivientes de aquel ataque fue un escudero llamado Ozar, quien llevó la noticia de la tragedia a Rivendell y con él también los fragmentos de la espada Narsil, la cual no sería reforjada hasta que el Anillo Único y Sauron reapareciesen. Entonces se proclamó a Valandil el nuevo rey de Arnor y este partió a su capital, Amnúminas. Para entonces la guerra de la Última Alianza había mermado sobremanera el número de personas que ahora quedaban en el reino, y aunque Arnor aún perduraría por largos años, jamás se recuperaría por completo de aquellas pérdidas. Entre los eventos a destacar durante el primer milenio de la Tercera Edad tenemos el matrimonio de Elrond con Celebrian, la hija de Galadriel y Celeborn. Poco después, el matrimonio tuvo 2 hijos, Elladan y Elrohir, y un siglo más tarde nació su hija Arwen, tataranieta de Lúthien Tinubiel, y también para muchos heredera de su legendaria belleza. Mientras tanto, el reino de Gondor creció en poder y riquezas de manera casi ininterrumpida, salvo por una eventual invasión de los pueblos orientales, expandiéndose con éxito a lo largo de la costa, al sur y al este de la desembocadura del Anduin. Y si bien durante los primeros siglos de la Tercera Edad su reino hermano, el reino de Arnor, también vivió años de prosperidad, al llegar el año 861, la época de bonanza tocó a su fin. Y es que con la muerte del rey Earendur, el 10º y último rey de Arnor, se produjo una fuerte división entre sus 3 hijos que llevó al reino del norte a dividirse en 3. El reino de Arthedain, el reino de Cardolan y el reino de Rhudaur. Y en el centro mismo de sus fronteras se encontraba Amon Sul, la cima de los vientos. En Arthedain la línea de Isildur se mantuvo y perduró, pero no tardó en interrumpirse en Cardolan y Rhudaur, donde las disputas por el control de Amon Sul y las tierras del oeste apresurarían la declinación de los Dúnedain.
Aconteció entonces, a finales del primer milenio, que el mal durmiente empezó a despertar de nuevo en la Tierra Media, y los presagios del regreso de la sombra abrumaron a Galadriel. De modo que ella y Celeborn iniciarían su propia búsqueda de nuevas y rumores por Rhovanion y Gondor, hasta las fronteras mismas de Mordor. Fue en aquel momento aproximadamente, en torno al año 1000 de la Tercera Edad, cuando llegó a la Tierra Media la Orden de los Istari. Los Istari fueron un grupo de Maiar enviados por los Valar para contrarrestar a la sombra de Sauron que comenzaba a agitarse de nuevo. No obstante, les estaba prohibido recurrir al poder para gobernar o intentar dominar a los elfos o a los hombres mediante la fuerza o el miedo. Llegaron por tanto investidos con aspecto de hombres, sujetos a los temores, dolores y a las fatigas de la tierra, vulnerables al hambre, a la sed y a la muerte. No obstante, a causa de sus nobles espíritus, no morían y solo envejecían lentamente por los trabajos de los largos años. Su número total nos es desconocido, pero sabemos que los 5 que llegaron al norte de la Tierra Media eran Saruman el Blanco, Gandalf el Gris, Radagast el Pardo y los 2 magos azules, aunque en el caso de estos 2 últimos, sus nombres y el momento de su llegada difieren entre las distintas versiones aportadas por Tolkien. Lo que sí que parece seguro es que Círdan estuvo presente en la llegada de al menos 3 de ellos, Saruman, Gandalf y Radagast. Sin embargo, Círdan, el más vetusto elfo que quedaba en la Tierra Media, vio algo diferente en Gandalf desde su primer encuentro en los Puertos Grises y descubrió en él el espíritu más grande y más sabio de los recién llegados. De modo que le dio la bienvenida con reverencia y le entregó la custodia del tercer anillo, Narya el Rojo, el Anillo del Fuego, pues grandes y peligrosos trabajos lo aguardaban. Supo ver el elfo y temía que su misión fuera excesiva y fatigosa. Poco después de la llegada de los Istari, hacia el 1050 de la Tercera Edad, una sombra cayó en el Bosque Verde y los hombres empezaron a llamarlo el Bosque Negro. Es en ese momento cuando se menciona por primera vez a los medianos en los registros, con la llegada de los primeros hobbits de la rama de los pelosos a las tierras de Eriador. 50 años más tarde, los sabios de la Tierra Media, conformados por los Istari y los grandes entre los elfos, sospecharon que un poder maligno había construido una fortaleza en Dol Guldur y creyeron entonces que se trataba de alguno de los Nazgûl. Fueron precisamente los Nazgûl, los 9 espectros del anillo, quienes finalmente reaparecieron en la Tierra Media hacia el año 1300, y un poco más tarde, su caudillo, el Rey Brujo, fundó el reino de Angmar en el noroeste de la Tierra Media, pues sabía que la división del reino de Arnor había debilitado el poder de los hombres en el reino del norte. Desde Carn Dûm, la capital de Angmar, situada en el pico más septentrional de las montañas nubladas, el rey brujo convocó a los orcos y otras criaturas malignas y pronto se apoderó de los corazones de los hombres fáciles de corromper que halló en las regiones cercanas, hasta que en el año 1349 llegó a controlar en secreto a través de los hombres el reino de Rhudaur. 50 años más tarde, asestó el golpe definitivo y acabó con la mayoría de los Dúnedain de Rhudaur, y después arrasó por completo al reino de Cardolan, destruyendo a su paso a Monsul. Sin embargo, y a pesar de la fuerte ofensiva, el reino de Arthedain pudo resistir gracias al liderazgo de su nuevo y joven rey, Arathor, y también gracias a los elfos de Lindon, liderados por Círdan, que repelieron a las fuerzas del rey brujo en Fornost y las quebradas del norte. Y cuando Elrond llegó liderando a un ejército de elfos de Rivendell y Lothlórien, el rey brujo fue definitivamente rechazado y sometido. Sin embargo, su reino no fue destruido por el momento, de manera que se encerró en Carn Dûm para preparar el asalto definitivo al último de los reinos de los Dúnedain del norte. La presencia del rey brujo en el norte afectó también a otros pueblos libres de la Tierra Media, y es que la llegada de tantos orcos a las montañas nubladas había supuesto un problema para los enanos, que desde entonces sufrieron ataques constantes, mientras que los hobbits, si bien habían llegado a establecerse hasta la aldea de Bree antes del ataque del rey brujo, tras la guerra, algunos de la rama de los fuertes regresaron a los campos gladios por miedo a estas viles criaturas, y de este grupo de hobbits surgiría un pueblo de pescadores de los que descenderían Digol y Smigol.
Mientras tanto, el reino de Gondor había vivido ya sus años dorados y ahora se hallaba sumida en una guerra civil entre parientes, cuando el rey Eldacar, de padre descendiente de Númenóreanos y madre procedente de los pueblos del norte de Rhovanion, fue declarado mestizo, y tras unir a un gran grupo de confederados, su primo Castamir usurpó el trono de Gondor. 10 años más tarde, Eldacar regresaría con un ejército de hombres del norte de Rhovanion y muchos gondorianos, descontentos con Castamir, se le unieron hasta que finalmente Eldacar mató a Castamir y recuperó el trono de Gondor. Sin embargo, los hijos de Castamir, que controlaban la mayor parte de la flota de Gondor, huyeron al puerto de Umbar, donde establecieron su señorío, y desde entonces Umbar dejó de pertenecer a Gondor y allí acudirían los enemigos de aquel reino, que terminaron convirtiéndose en los temibles corsarios de Umbar, los mismos que durante la Guerra del Anillo se unirían a Sauron. Otro gran acontecimiento de este segundo milenio de la Tercera Edad es la fundación de la comarca, pues se dice que en el año 1601 los hobbits de Bree obtuvieron un permiso de Argeleb, el segundo de su nombre, 10º rey de Arthedain, para que colonizaran una tierra que antaño había servido como antiguo coto de caza de los reyes de Arnor, a cambio de que mantuvieran los caminos y repararan los puentes. Es en este año cuando los hobbits establecieron su propio calendario, dando comienzo el año 1 según el cómputo de la comarca. Y 30 años más tarde, buena parte de los hobbits de la Tierra Media ya se habían establecido allí. Fue en aquella época cuando una plaga procedente del este azotó las tierras de Rhovanion, extendiéndose hasta Gondor, donde murió el rey con todos sus hijos y el árbol blanco de Gondor se marchitó y Osgiliath quedó en ruinas. La plaga también llegó a Eriador, produciendo grandes pérdidas en la comarca, y muy cerca de allí, los últimos Dúnedain del reino de Cardolan murieron en Tirn Gorzad, las quebradas donde el rey brujo de Angmar envió a espíritus malignos para que habitaran en los tumularios. Uno de ellos habitaría en el túmulo del último príncipe de Cardolan, el mismo tumulario en el que caerían Frodo y sus compañeros tras abandonar la comarca durante la Guerra del Anillo. En el 1974 de la Tercera Edad, el rey brujo consideró que su poder estaba recuperado por completo y decidió atacar a lo que quedaba del reino de Arnor. Entonces el rey Arvedui envió un mensaje a Gondor, pero estos no llegaron a tiempo y Arnor definitivamente cayó. No obstante, y aunque tarde, los barcos de Gondor llegarían a Lindon y allí Círdan convocó a todos los que estuvieran dispuestos a luchar. A los elfos de Lindon y los hombres de Gondor se les unieron los Dúnedain supervivientes del Reino del Norte y hasta una compañía de arqueros hobbits. Y así dio comienzo la batalla de Fornost, en la que el rey brujo fue desafiado y pronto se vio obligado a huir. Pero antes de que pudiera llegar a su antigua fortaleza de Angmar, la caballería de Gondor y los elfos de Rivendell, liderados por Glorfindel, aplastaron a todos los hombres y orcos del ejército enemigo. Finalmente, el rey brujo se vería obligado a huir, y cuando el príncipe Arnur de Gondor se dispuso a partir en su pos, Glorfindel le dijo: «No lo persigáis, no regresará a esta tierra, su destino está lejos todavía, y no caerá por mano de hombre». Una frase que sellaría el destino del rey brujo, que efectivamente no caería por mano de ningún hombre, sino por la de una mujer y un hobbit. A partir de entonces, ya sin reyes, los hobbits eligieron a su primer Thain para que los gobernase la comarca, mientras que los Dúnedain se convirtieron en un pueblo sin reino, vagando por el ya inexistente Reino del Norte, siendo Aranarth, hijo del fallecido rey Arvedui, el primer jefe de los Dúnedain. Desde aquel momento, los descendientes de la línea de Isildur serían criados en Rivendell, bajo la tutela y protección de Elrond, aunque esto se mantendría en secreto, pues el linaje sería sin duda un objetivo del enemigo. Tras la derrota, los Nazgûl abandonaron la región y partieron de regreso a Mordor, mientras que en las montañas nubladas un terror sin nombre despertaba en las profundidades del mundo. Y es que los enanos mineros de Moria habían continuado excavando y extrayendo de la montaña todo el mithril que pudieron hallar,
hasta que finalmente despertaron a un Balrog de Morgoth, que durante más de 5000 años había permanecido oculto bajo la montaña en un estado de letargo. Tal era el poder devastador de la vil criatura, que arrasó con el reino enano y acabó con la vida del rey Durin VI. Y un año después, su hijo Nain corría el mismo destino, de modo que aquel Balrog sería conocido desde entonces como el Daño de Durin. Finalmente los enanos de Moria se vieron obligados a abandonar su milenario hogar, y el reino cayó en manos de los orcos. Aquellos enanos serían liderados por el rey Thrain I, y 18 años más tarde se establecieron en la montaña solitaria y fundaron el reino de Erebor. Al mismo tiempo, el rey Amroth de Lórien pereció ahogado en el mar, y Galadriel y Celeborn regresaron al bosque donde gobernaron como señora y señor, aunque en ningún momento tomaron el título de reyes. Mientras tanto, en el sur, el reino de Gondor se enfrentaba ahora a un nuevo y terrible enemigo, pues los Nazgûl abandonaron Mordor y tomaron Minas Ithil, que ahora pasaría a llamarse Minas Morgul. De modo que Minas Anor, la Torre del Sol Poniente, hizo lo propio y también cambió su nombre por el de Minas Tirith, la Torre de la Guardia, y poco después, el rey brujo desafió al rey Eärnur a un combate singular. Finalmente, víctima de su orgullo, Eärnur terminaría aceptando y tras dejar la corona de los reyes sobre el regazo de su padre en la Casa de los Muertos, cabalgó con una pequeña escolta hacia Minas Morgul, y nunca más se volvió a saber nada de ninguno de ellos. A partir de ese momento, Gondor no volvió a tener rey, y la corona permaneció allí, en la Casa de los Muertos, hasta que Aragorn fuera coronado a finales de la Tercera Edad. Había habido 31 reyes en Gondor desde la muerte de Anarion, y desde la desaparición de Eärnur fueron los senescales de Gondor los que gobernarían el reino hasta el retorno del rey. Entretanto, los sabios de la Tierra Media sospecharon que era Sauron quien definitivamente operaba desde Dol Guldur, no muy lejos de donde antaño se perdiera el Anillo Único. Pero entonces Sauron abandonó la fortaleza por un tiempo y comenzó lo que se conoce como la Paz Vigilante, un periodo de relativa calma en la lucha contra el enemigo, que duró aproximadamente unos 400 años. Pues en el año 2460 de la Tercera Edad, Sauron regresó a Dol Guldur, y 3 años más tarde se reunió el Concilio Blanco formado por Saruman, Gandalf, Galadriel, Elrond y Círdan, a los que en algún momento se les unirían otros grandes señores entre los elfos. Fue ese mismo año cuando el hobbit Tigol halló el Anillo Único en las profundidades del Anduin, cerca de los Campos Gladios, y luego fue asesinado por su amigo Sméagol, el cual se apoderó del preciado objeto. Dado que el anillo le había otorgado un poder acorde a su talla moral, el hobbit lo utilizó con fines mezquinos y retorcidos, hasta que finalmente fue expulsado de la comunidad de medianos en la que vivía, y buscó cobijo en las montañas nubladas, en una de las zonas pobladas por los orcos enviados por Sauron. Ya entonces el paso por las montañas nubladas se había vuelto un camino peligroso, y fue así como Celebrian, la esposa de Elrond, fue asaltada por un grupo de orcos cuando ella se dirigía a visitar a sus parientes en Lórien. Y si bien sus hijos lograron rescatarla y Elrond la curó de la herida envenenada que recibió, nunca se recuperó completamente de espíritu, de modo que al año siguiente, en el 2510 de la Tercera Edad, se despidió de su familia, tomó un barco y navegó a las tierras imperecederas, donde aguardaría su regreso. Fue en aquel mismo año cuando los hombres del Este emprendieron un feroz ataque contra el reino de Gondor, que ahora no contaba con la fuerza de antaño. Dado que los gondorianos carecían de aliados al este del Anduin, contra toda esperanza el senescal de Gondor envió la flecha roja en señal de ayuda al norte, a los Eotheoth, antiguos aliados del reino, descendientes de los otrora reyes de Rhovanion. Pero su respuesta no llegó, y finalmente los ejércitos de Gondor tuvieron que enfrentarse al enemigo al norte de las tierras de Calenardon, donde los orcos de las montañas nubladas les atacaron, arrebatándoles toda esperanza de victoria. Fue en ese momento cuando los Eotheoth, los jinetes del norte liderados por su señor, Éola el Joven, llegaron en respuesta a la petición de ayuda de Gondor y cabalgando con ferocidad sobre la retaguardia del enemigo, sembraron el pánico en sus corazones y barrieron al invasor.
Como recompensa por la ayuda recibida, Cirion, senescal de Gondor, entregó a Eorl y a su pueblo las tierras de Calenardon, y ellos enviaron mensajeros al norte en busca de sus mujeres, sus hijos y sus bienes, y se instalaron en esa tierra a la que le dieron un nuevo nombre, la Marca de los Jinetes, y se llamaron a sí mismos Eorlingas, pero en Gondor esta tierra recibió el nombre de Rohan, y a su pueblo llamaron los Rohirrim, que significa los señores de los caballos. De este modo Eorl se convirtió en el primer rey de la Marca y eligió como morada una colina verde al pie de las Montañas Blancas, donde se construiría Edoras. En los años siguientes, en el norte, en las Montañas Grises, reaparecieron los dragones, donde empezarían a atacar a los enanos, y en la comarca tiene lugar la primera y única batalla antes de la Guerra del Anillo, la Batalla de los Campos Verdes, pues se dice que los orcos de las Montañas Nubladas descendieron hacia el oeste y atacaron Eriador, y uno de esos grupos logró esquivar el infatigable trabajo de los Dúnedain del norte y llegaron hasta la región de los Medianos. Los hobbits, liderados por Bandobras Took, se enfrentaron a ellos y el propio Bandobras, lo suficientemente grande para montar un caballo, acabó con el rey de los orcos, y estos ya sin líder huyeron de la región. Más tarde, en Rohan, en los tiempos del rey Helm, se produjo de nuevo una invasión procedente de los hombres del este, y esto fue aprovechado por los Dunledinos, los antiguos habitantes de la región, para atacar a los Rohirrim desde el oeste. Con los Dunledinos estaba además Wulf, desterrado por el propio Helm 4 años atrás, mientras que en Gondor lidiaban con un ataque de los corsarios de Umbar, de modo que el reino de Rohan se vio solo entre dos frentes. Los supervivientes de aquel ataque se vieron obligados a refugiarse en la fortaleza de Cuernavilla, que desde entonces sería conocido como el Abismo de Helm, y por un tiempo Wulf llegó a conquistar Edoras y a hacerse llamar rey. Durante los duros meses de invierno, Helm y sus hijos murieron, y solo cuando el invierno llegó a su fin, su sobrino Frealaf logró reconquistar Edoras. Poco después llegó el ejército de Gondor y con su ayuda lograron expulsar al resto de enemigos que quedaron en la región. Fue durante la coronación de Frealaf como nuevo rey de Rohan cuando apareció Saruman el Blanco, colmando de regalos y halagos a los señores de los caballos, y con la venia del rey de Rohan y el senescal de Gondor, se le permitió morar en Isengard, perteneciente aún al reino de Gondor. Tal permiso le fue concedido para que ejerciese como teniente del senescal y guardián de la torre, pero entre los designios secretos de Saruman estaba el apoderarse del Palantir, que sabía que aún se hallaba allí. Y llegado a este punto, se antoja imprescindible hacer un breve repaso por la historia de estas piedras, pues aún tendrían un papel que cumplir en la Guerra del Anillo. Según Gandalf le cuenta a Pippin, los Palantiri fueron creados por los Noldor, que vivieron en Aman, y cree que el propio Fëanor podría haber sido su artífice. Entre los poderes de estas piedras estaba el proporcionar visiones sobre lo que sucedía en torno a ellas, y se podían comunicar entre sí y con cualquiera que las estuviera utilizando en ese momento. Aquellos más poderosos de mente, además, podían dirigir la visión a cualquier parte del mundo y vigilar cuanto acontecía. Sabemos que durante la Segunda Edad, los elfos regalaron 7 piedras a los fieles de Númenor, pues a los Eldar se les había prohibido entonces visitar la isla, y tras la caída de Númenor, Elendil y sus hijos llevaron las 7 piedras a la Tierra Media. 3 de ellas permanecieron en el reino de Arnor, en Amon Sul, Annúminas y Emin Beraith. Otras 3 fueron llevadas a Gondor y permanecieron en Minas Ithil, Minas Anor y Osgiliath. Y una más se guardó entre los 2 reinos, en Isengard, un asentamiento que serviría para vigilar el paso de Lysenne. Durante la Tercera Edad, las piedras de Annúminas y Amon Sul se perdieron tras las guerras en el Reino del Norte, mientras que el Palantir de Osgiliath cayó al río Anduin durante la guerra entre parientes, y la de Minas Ithil fue tomada por los Nazgûl cuando conquistaron la fortaleza, y más tarde esta sería entregada a Sauron. De modo que al llegar el año 2759 de la Tercera Edad, cuando Saruman llegó a Orthanc, solo quedaba la Palantir de Emin Beraith, la de Minas Tirith, la de Isengard y la de Mordor. Y ni los antiguos reyes ni los senescales de Gondor llegaron a utilizarlas desde que cayera en manos del enemigo.
11 años después, en el reino de Erebor, un terror alado apareció en la ciudad del valle, el dragón Smaug, que se cobró incontables vidas de hombres y enanos, y finalmente ocupó la montaña, y los enanos supervivientes, liderados por el rey Thror, tuvieron que abandonar el reino. Más tarde, Thror fue asesinado por los orcos de Moria, lo que dio comienzo a una guerra entre orcos y enanos, que concluyó en la batalla de Azanulvizar. En aquella contienda, el joven Dain Pie de Hierro desató su venganza contra Azog, jefe de los orcos, por el asesinato de su padre Nain, y la cólera de los enanos cayó sobre sus enemigos, acabando con miles de ellos. Pese a la victoria frente a los orcos, los enanos no se atrevieron a regresar a Moria, debido a que allí aún moraba el Balrog, de modo que el rey Thrain II se propuso años más tarde regresar a Erebor. No obstante, en el camino fue capturado y llevado a Dol Guldur, donde aún moraba Sauron, y en el 2845 de la Tercera Edad fue hallado al borde de la muerte por Gandalf el Gris. Antes de morir, Thrain entregó a Gandalf un mapa de Erebor y una llave, que el mago conservaría durante largos años hasta que pudiera legárselos a su hijo Thorin. Un año más tarde tuvo lugar otra reunión del Concilio Blanco, y entonces Gandalf instó a los sabios a atacar Dol Guldur, pues el mago temía que pudiera surgir algún tipo de alianza entre Sauron y el dragón Smaug. Pero Saruman, que ya en aquel momento se comportaba como un señor entre la raza de los hombres, codiciaba el poder y quiso ganar tiempo para sus propios intereses, tanto como sabía ahora sobre el anillo único, de modo que rechazó la propuesta de Gandalf. Hacia finales de este milenio, en el año 2931, nacería Aragorn, hijo de Arathor, que pasaría su infancia en Rivendell con su madre, y dado a que su padre murió cuando apenas era un bebé, Elrond medio elfo asumió el papel de figura paterna del futuro rey de Gondor. Y 10 años más tarde, en el 2941 de la Tercera Edad, tienen lugar al fin los acontecimientos del libro El Hobbit. Contar toda la historia en torno al descubrimiento del único y la guerra del anillo bien merece sus propias crónicas, por lo que aquí solo ofreceremos un extracto muy resumido. Cuando Bilbo Bolsón partió con Gandalf el Gris y la compañía de enanos liderada por Thorin Escudo de Roble en dirección a la montaña solitaria, el destino llevó a nuestro hobbit aventurero a toparse con Sméagol, que ahora se hacía llamar Gollum, en las profundidades de las montañas nubladas, y allí halló el anillo único, el cual le permitió escapar, no sin antes haberse ganado la enemistad de Gollum para siempre. La aventura de la compañía de Thorin concluyó tras la muerte del dragón Smaug y la batalla de los 5 ejércitos, en la que el propio Thorin y sus sobrinos Fili y Kili perdieron la vida. De manera que tras su muerte, el trono de Erebor pasó a Dain Pie de Hierro. Un año después de la aventura de Bilbo, Sauron abandonó Dol Guldur y regresó a Mordor, al mismo tiempo que Gollum abandonaba las montañas nubladas y emprendía su particular búsqueda del anillo. El malogrado hobbit atravesó el bosque negro y llegó hasta la ciudad del valle, espiando y buscando noticias sobre Bilbo, hasta que finalmente regresó sobre sus pasos, aparentemente para buscar al ladrón de su preciado anillo. Pero cuando Sauron se rebeló en Mordor, puso rumbo hacia allí. En las 30 décadas siguientes suceden varios acontecimientos a destacar. Sauron comenzó la reconstrucción de Barad-dûr y los fuegos del Monte del Destino despertaron de nuevo, mientras enviaba a 3 Nazgûl a recuperar Dol Guldur. En aquel tiempo, Aragorn conoció a Arwen y comenzó a realizar grandes viajes bajo la identidad de Thorongil, prestando importantes servicios a los señores de Gondor y Rohan, y recorrió las tierras al este y al sur de la Tierra Media, convirtiéndose quizá en el mayor aventurero de la raza de los hombres que hubo en su época. Y tras 30 años de aventuras y desventuras, finalmente se compromete con Arwen Undomiel. En el año 2989, Balin parte hacia las minas de Moria para intentar recuperar el antiguo reino enano, y ciertamente lo consiguió, pero 5 años más tarde, los orcos atacaron a la colonia, y Balin, Oin y Ori fueron asesinados con el resto de los enanos.
En ese tiempo, Saruman ya había comenzado a fortificar Isengard y a criar orcos, y tras usar la Palantir de Orthanc para establecer contacto con la Palantir de Sauron, un año antes del cumpleaños de Bilbo Bolsón, el mago blanco quedó atrapado a los designios del Señor Oscuro. Así llegamos al 3001 de la Tercera Edad, cuando Bilbo celebró su 111º cumpleaños y abandonó la comarca legando su anillo y sus bienes a Frodo, al tiempo que Gandalf el Gris dudaba ahora que quizá aquel anillo mágico fuera el anillo único. 8 años más tarde, Gandalf y Aragorn comenzaron a buscar a Gollum, quien en el 3017 es capturado por los siervos de Sauron, tras ocultarse en el antro de Yal Araña, y fue llevado como prisionero a Barad-dûr. En ese tiempo, el mago Gandalf descubrió el pergamino de Isildur en Minas Tirith, y un año más tarde, en el 318, 17 años después del cumpleaños de Bilbo, Frodo abandona la comarca con Sam, Pippin y Merry, y comienza la Guerra del Anillo, pues Sauron sabía ahora que el único estaba en manos de un hobbit. Sobre todos estos eventos y los años previos hay una cronología muy interesante en los apéndices del Señor de los Anillos, pero como hemos dicho antes, eso lo dejaremos quizá para otras crónicas. Por hoy basta decir que la Comunidad del Anillo, con sus 9 integrantes, partió de Rivendell el 25 de diciembre del 3018 de la Tercera Edad. Y tras perder a Gandalf el Gris en Moria, la comunidad se disuelve y pierde a Boromir, hijo del senescal de Gondor, 2 meses después de abandonar el hogar de Elrond. Tras la caída de Isengard a manos de los Ents y las grandes batallas del Abismo de Helm en Rohan y los campos del Pelennor en Gondor, los 8 compañeros supervivientes de la comunidad se reencontraron cuando, el 25 de marzo del 3019, Frodo Bolsón y Sansagath Gamgee lograron llevar el anillo único al Monte del Destino, donde finalmente fue destruido junto con Gollum. Cabe destacar que, si bien con la destrucción del anillo el propio Sauron desapareció para siempre de la Tierra Media, sus siervos no solo se habían concentrado en los reinos del sur, sino que Lórien fue atacada hasta en 3 ocasiones desde Dol Guldur, así como el reino del bosque gobernado por Thranduil, que también fue invadido, y hasta en la ciudad del valle, los hombres del rey Bran y los enanos de Erebor tuvieron que presentar batalla contra los hombres del este, con el resultado de que el propio rey Bran murió y su cadáver fue defendido por el rey Dain Pie de Hierro, con gran fiereza, hasta que el propio Dain pagó su audacia con su vida. Una vez que Sauron fue destruido, el miedo y la desesperación se apoderó de sus siervos en todos los rincones de la Tierra Media y huyeron, tras lo cual Dol Guldur fue destruida por Galadriel y Thranduil y Celeborn le dieron un nuevo nombre al Bosque Negro, que ahora se llamaría Erin Lasgalen, el Bosque de las Hojas Verdes. Aragorn, por su parte, fue coronado rey, el 34º de Gondor, mientras que Éomer pasó a ser el 18º rey de Rohan. Y por último, los 4 hobbits regresaron a la comarca, que había sido tomada por Saruman el Blanco, con el mero objetivo de dañar a los medianos. De modo que Frodo, Sam, Pippin y Merry provocaron un alzamiento entre los hobbits, con el resultado de que los invasores fueron expulsados y Saruman asesinado por Grima. Como en realidad el mago no podía morir debido a que era un maya, el espíritu de Saruman abandonó su cuerpo y miró hacia el oeste, hacia las tierras imperecederas, pero entonces un viento del oeste lo empujó en dirección contraria. De manera que, al igual que Sauron, ambos espíritus fueron rechazados por los Valar. Ya en el 3021 de la Tercera Edad, tras 2 años sufriendo en cada aniversario por las heridas recibidas durante la Guerra del Anillo, Frodo puso sus asuntos en orden en la comarca, legó todos sus bienes y el libro rojo a Sansagath y junto con Gandalf, Elrond, Galadriel y Bilbo partió desde los puertos grises hacia las tierras imperecederas, donde viviría el resto de sus días en paz, antes de pasar más allá de los círculos del mundo. Y con su partida de la Tierra Media dio comienzo la Cuarta Edad del Sol, cuyos eventos narraremos quizá algún día aquí en el canal. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te han gustado estos vídeos y suscríbete para más vídeos de la Tierra Media.